Bueno, ¿qué onda? ¿Cómo andas? Es que mis neuronas me las borraron, y Sea, te dice cosquillas, ya sea dolor, ya sea molestia o incomodidad, o que estés cómodo, sentado, cualquier cosa, pon atención en eso y siente el calor del cuerpo, cómo la gravedad te mantiene, eh, ¿cómo se dice? Atraído hacia la silla donde estás sentado y así, cosas así. Entonces tú claro. ya te sientas, te relajas, empiezas a escuchar la voz y a veces estás así como que, me ha pasado muchas veces, estoy con los ojos cerrados y él hace cuenta que él hace esto, él te dice, siéntate, piensa o pon atención en los sonidos que hay alrededor. Y luego se queda callado como 40 segundos, un minuto o a veces más. Y en lo que tú estás así, de repente tu mente sola empieza a divagar. Y luego de Solita. repente, si después de esos 40 segundos o ese minuto, o depende, no importa, de repente habla y te das cuenta de que ya te distrajiste. O sea, dices, chin. O sea, como si nomás estoy aquí sentado escuchando esto, te distraes bien fácil. Claro, En- ya te percataste de cómo está toda esa movida. Mira, Todavía me distraigo, ok, pero aún así ya soy más consciente de en qué estoy. O sea, y eso está muy bien. Es un claro. ejercicio muy, muy, muy bueno. Mira, ahí te va. Te voy a explicar, por decir así, hasta donde yo comprendo. Lo que yo comprendo es ahorita todo este tema de la meditación. Yo no, yo también no tiene así como que mucho tiempo que andaba clavado en eso, hasta que en el primer semestre en la universidad tuve un maestro y él andaba metido en todos esos rollos y por ese maestro conocí a un tipo que se llama Joe Dispensa, que es algo así como tú dices, como de Sam Harris, que tiene Ajá. un servicio de meditación y todo eso, un curso, perdón. Entonces, Ujú. adquirí su libro. Su libro se llama Deja de ser tú y te empieza a explicar con ciencia cómo funciona, con neurociencia, cómo funciona el cerebro, cómo los Ándale. átomos, los átomos en su composición, 95% es energía, y te empieza a explicar, ¿no? Habla esos temas del subconsciente y habla de muchas cosas, de cómo la meditación te sirve para estar aquí y ahora. Porque cuando tú estás pensando en los recuerdos, estás recordando, estás viviendo en el ayer. Cuando tú estás planeando qué vas a hacer mañana, estás viviendo en el futuro. Pero realmente el vivir en el hoy normalmente es la meditación. Eh, Eso, bueno, así como yo lo interpreto, todo ese rollo de poner la mente en blanco, entre comillas, pues no se puede, ¿no? Es como el vacío, no perdón, es como la nada, no existe la nada, ¿no? O hay gravedad, o hay energía, o hay obscuridad, o hay frío, ¿no? Igualmente. Si tú pones la mente en blanco, estás pensando que estás poniendo la mente en blanco. Yo lo he encontrado como atención plena, mindfulness, ¿sí se pronuncia así? Mindfulness. Mindfulness, sí. Y es eso, de tú concentrarte, bajar tus niveles de estrés, todos estos pensamientos que son los que nos atormentan todo el día, dejarlos a un lado y concentrarte, así como tú dices, en el sonido, en la respiración, sentir tus piernas y todo eso, todo eso. Entonces, por esa línea dije, a ver, pues me voy a ir como que a lo que conocemos, por decir así, de dónde viene la meditación, ¿no? Y anduve Ujú, indagando, todavía no acabo de indagar, pues al ujú. budismo, ¿no? Anduve viendo. Y hay muchas enseñanzas en el budismo que hablan de todo ese tipo de cosas, independientemente de sus creencias. Bueno, es que en sí es como, el budismo es como una filosofía con tendencias ateas, el budismo. Siento que es más una filosofía que una religión, porque no es estarle pidiendo a alguien. Pero bueno, esa es otra cosa. Ajá. Entonces, con estas cosas que he encontrado en el budismo, las he encontrado así muy parcialmente porque no me he metido bien con el Tao. ¿Has escuchado el Tao? El Tao Te Ching. Me suena, Es una filosofía china de Confucio, ¿vale? Entonces va ahí ya. de la mano, pero ahí te va ¿cómo decirlo? El enlace más importante que yo he encontrado, que este tipo de filosofías, lo vamos a llamar como filosofías, están conectados mucho con con la psicología.
te habla acerca de las emociones, te habla acerca de los apegos y como tú dices, no de un lado esotérico, no de un lado místico, no de un lado religioso, sino que he visto he nada más estado como por navegando por la superficie de la psicología y veo que hay muchos paralelismos con el budismo y el budismo y la psicología se complementan, por decirlo así, y se unen con la neurociencia, con la meditación. Ese tema de la meditación es un tema bien amplio que cuando lo experimentas, por eso te preguntaba, oye, ¿habías meditado antes? Porque es un punto No, este es otro tuyo. rollo, es otro rollo. Es vivir el presente, así te lo digo. El presente tú y Sí. ya. No existe nada más que tú en ese momento. Y yo creo que de eso se trata. De hecho, mi frasecita que tengo ahí en WhatsApp dice Nikanashkan, es náhuatl. Eso significa aquí y ahora. Es como ese presentismo, ¿sabes? Luego platico con mis cuates y llegamos a, bueno, yo llego a la conclusión de que le digo, oye, ¿te has dado cuenta que los animales, hasta donde entendemos, no necesitan una conciencia, no necesitan ser yo? Los animales actúan por instinto y no están pensando ni en el pasado ni en el futuro, solamente viven el presente. Y te das cuenta cómo les da una repercusión, podría ser positiva, podría ser negativa, los animales son muy presentistas y le digo a mis cuates, deberíamos aprender de ahí. A veces nos preocupamos más por tantas cosas o andamos ansiosos porque ocurra lo que queremos que ocurra y luego ni ocurre, o luego andamos bien agüitados pensando en el pasado por X circunstancia y no vivimos el presente. Y lo que hace la meditación es invitarte a vivir el presente. En sí eso es lo que hace la meditación y es parte de la espiritualidad. Y la espiritualidad no tiene nada que ver con la religión, ¿eh? O sea, son temas muy diferentes, ni con dioses, ni Ajá, alabar a sí, sí. nadie. No tiene nada que ver. ¿Tú qué opinas de la De hecho, espiritualidad? no, de hecho es igual que, precisamente es lo que te iba a decir. O sea, lo que es ser espiritual no tiene absolutamente nada que ver. O sea, en el punto de vista, vamos a ponerlo así, secular, Ujú. desde el punto de vista no místico, no teológico, la espiritualidad es simplemente, vamos a ponerlo así, um, bueno, así es como lo veo yo, o así es como más o menos lo entiendo, vamos. Ajá, ¿cómo? O sea, tu ser espiritual es como lo que te hace ser consciente de las cosas, Sí, ¿sí? O sea, estoy de acuerdo. ¿ok? Sí, estoy de acuerdo. Continúa. Ah, ok, vamos, entonces, es simplemente lo que te hace estar consciente de las cosas y lo que te hace a ti una persona única y detergente, por decirlo así. Entonces, Entendí la referencia. entonces, entonces, el punto es que, o sea, eso es lo interesante, o sea, no tiene nada que ver con, se le dice espiritual por llamarle de alguna manera, ¿verdad? Claro. Pero no espiritual desde el punto de vista de que somos un alma, que estamos dentro de un cuerpo, que lo movemos, no, esa es otra cosa, ¿sí? Entonces, ya sí, porque mucha gente lo confunde, aunque no estamos hablando de eso, simplemente para poner ahí el punto. Claro, sí, lo confunde No la tiene gente. nada que ver con un alma espiritual en el sentido de que sea una cosa que De no un tiene espíritu. materia, que se desprende del cuerpo y ándale, que empieza a existir ahí como espíritu, como fantasma y es, no, es simplemente lo que te hace a ti ser consciente de las cosas y nos hace tener una identidad, vamos. ¿Sabes yo cómo podría determinar la espiritualidad? Le agregaría, estoy de acuerdo con lo que dices, es en primera estar consciente de ti y de tu entorno. Y yo le agregaría el desarrollo íntegro de tu persona. Porque al estar consciente de ti, es lo que te digo. ¿Ahí me escuchas? ¿Ahí me escuchas? De repente, ¿Pero qué hizo? ¿Fue un sonido o qué fue? como una interferencia, así como que, Ay, ok, ok. como si se hubiera trabado. ¿Hasta dónde Ya me mejor corté escuchaste? la llamada. ¿Hasta dónde me escuchaste? Apenas me ibas a decir, ¿sabes? Y ya no te escuché nada. Ah, ok. Este, ajá, entonces la espiritualidad, así como tú, comparto esa idea de que es el estar consciente
de ti, de tu entorno y el desarrollo íntegro de tu mismo ser. ¿A qué me refiero? A que si tú estás consciente de qué es tu ser, puedes mejorar Ujú, como persona. En muchos aspectos. En ujú, el aspecto que tú quieras, puedes mejorar. Y te digo, como ando ahí metido en un poquito de psicología, me he dado cuenta que todo esto es una programación. ¿A qué me refiero con programación? Freud lo llamaba el sentimiento oceánico. Normalmente se dice que aproximadamente a los 7 años en promedio es cuando empezamos a desarrollar el yo, la persona. Pero tú bien sabes que desde que nacemos nos dan una nacionalidad, nos dan un tiempo, nos dan un nombre, nos dan una religión y hasta un partido político nos dan casi casi, ¿no? Entonces, prácticamente forman nuestra personalidad sí, prematura. y ahora eso súmale la educación de nuestros padres, la educación escolar, la convivencia con amigos, entre más las circunstancias, ¿no? Entonces todo eso se va programando y como tú dijiste, no es cuestión de que tú accedas al subconsciente. El subconsciente es como la programación que nosotros no nos damos cuenta. Entonces, para mí, el ser consciente y en este camino de espiritualidad es como quitarte esa programación de todo esto que depositaron otras personas en ti y empezar a tomar decisiones de ti. Por ejemplo, en tu caso Ok. sería cuando tú te fuiste de lo de los testigos de Jehová, ahí fue tu despertar, desde mi perspectiva. O sea, te quitaste tú una Sí, programación que te desde habían antes de eso. puesto, ajá, desde antes de la separación. O sea, para mí ese es como que tu primer paso de espiritualidad porque es cuando tú abriste los ojos, te diste cuenta y que esto es una programación. Entonces, entre más nos conozcamos, vamos a saber de dónde vienen ciertas programaciones, entre ellas Sí, nuestras emociones, por qué nos de hecho, enojamos, qué nos molesta, etcétera. ajá, de hecho hay una bien curiosa que me acabo de acordar ahorita. Me interesó mucho o me llamó mucho la atención que ahorita dijiste te desprogramas, Ujú. ¿sí? No me dijiste eso y precisamente de los testigos, yo tengo una página. No te escucho, no te escucho. ¿Ahí me escuchas? Bueno, bueno, ya no te escucho. Ya no te escucho, ¿tú me escuchas? Bueno, 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 Hola, bueno. hola, Ahí está, ya te escuché. ya, Ahí tú me fue mi escuchas. internet ahora. Ok, Sí, ahora fue mi también ya me internet. moví. Me quedé en programación, en que estabas Ah, viendo algo, ya no que, escuché que estabas viendo. bueno, que hay una página que le di like en Facebook que se llama Desprogramar y luego guión ex testigos de Jehová. Bien curioso porque me mencionaste tú, te desprogramaste de los testigos de Jehová y me acordé de esa página. Está bien curioso porque así se maneja, o sea, te desprogramas de algo que ya te habían, por decirlo de alguna, por llamarle desprogramar, tú te desprogramas de esa idea que tienes, la desinstalas literal, o sea, ni siquiera desprogramas, la desinstalas de tu mente y ya no trabajas bajo ese programa, bajo esa influencia. Literal, como si fuera un software. Hazte cuenta, o sea, tú simplemente decides cuándo borrarlo y ya. Tú decides y eso está bien curioso. Y eso precisamente es la mindfulness, tener la capacidad de poder añadir o soltar algo a tu mente o a tu conciencia a voluntad. No Exacto. ser esclavo de las cosas Sí, que están diste, dentro de tu mente. ya diste con la palabra exacta, a voluntad. Ajá, ajá, y lo curioso es no ser como, ¿cómo se le dice esto? No ser esclavo de los pensamientos, sino simplemente nosotros decir, ¿sabes qué? Yo tengo esto en mi pensamiento porque me es útil. Y Claro, a cuando ti yo te sienta que ya funciona. no sea útil, lo voy a desechar o lo voy a hacer a un lado al menos. Oye, Pero pero, eso no va a controlarme. claro, oye, pero te pones a pensar que ningún pensamiento es de nosotros. ¿Sí te pones a pensar Mm, eso? Somos un conglomerado de sí, ideas claro. que vamos tomando. Así es. Una las Sí, sí, sí. desechamos, otras no las quedamos, algunas las alteramos, algunas las olvidamos. Y somos, Mm, o sea, a fin de cuentas, si te das cuenta, el hecho de ser
yo, o sea, que tú digas, a ver, yo soy Leonardo, ¿cómo soy yo si soy un conglomerado de pensamientos de 1000 personas, ¿no? De libros, de documentales, de personas, lo que tú quieras. Así es, sí, sí, Y tú no eres tú y no, ni no yo eres soy tú, yo, o sea, ajá. Pero ¿sabes cuándo tú siento? naciste. ¿Sabes cuándo siento que sí eres tú y yo soy yo? Cuando meditas. Porque no hay pensamiento, en teoría. Y al no haber pensamiento está vacío. Simplemente hay, simplemente hay sentimiento, Ajá, por decirlo exacto, así. Tú sentimiento. estás sintiendo, tú estás sintiendo y recibiendo, por decirlo así, recibes el calor o el clima en el ambiente en el que estés, recibes los sonidos, ¿sí? Recibes algo, o sea, siempre hay Claro. algo que sientes, algo que pasa. Incluso a veces te dice, por ejemplo, cuando estoy con las meditaciones, te dice, sientes comezón, no te rasques, Ajá, sí, también siéntelo. lo he escuchado, te, sí. te dice, no te rasques, tú siente esa comezón y sé consciente de por qué estoy sintiendo comezón. O sea, qué es lo que hace que yo sienta la comezón y luego empiezas tú a meditar y dices, a veces hasta si te concentras ya la comezón ni te duele ni te molesta. Y aprendes que las cosas a veces te molestan porque tú quieres que te moleste. ¿Me Exacto. explico? Muy Está bien bien, sí. curioso porque, Sí, sí, sí. Habla y ahorita yo te digo. ahora, nomás porque me acordé de una cosa, eso no lo dijo Sanjares, lo dijo otro vato que se llama Shivagan, no sé si lo has escuchado. No, a él no lo he escuchado a él. Este, él dice, nosotros tendemos mucho a enojarnos por lo que las demás gentes, las demás personas hacen, por ejemplo, de que es que esta persona me insultó y eso me hizo enojar. A ver, dice, una cosa, la gente hace, no te hace, la gente hace. Tú decides si eso que la gente hace te molesta o no te molesta. Exacto, si lo llevas ¿Sí? personal. Ajá. O sea, la gente te puede decir, ah, eres un estúpido. Pues lo que tú piensas, ¿verdad? Pero ¿por qué me tiene que molestar? O sea, yo decido si ese insulto me va a molestar o no. Exacto. Yo puedo tomármelo bien, Exacto. yo lo puedo tomar Y mal. acabas de poner un buen ejemplo porque dices, es que eres estúpido. Si tú te enojas o tienes una reacción, estás aceptando el comentario de la otra persona, o sea, estás aceptando que eres Ujú, estúpido. Nadie te obliga, tú eres el único que te permite, si te enojas, si te pones triste, ujú. sea quien sea, hermano, ¿eh? Sea quien Así sea, es, nosotros somos quien no importa. elegimos, nosotros elegimos si nos molestas, así sea la peor ofensa que tú te puedas imaginar, no importa, nosotros Ujú. decidimos si nos ofendemos o no. Eso apenas estaba hablando con un cuate. Le llamaba yo la estafeta. Es una estafeta. Si alguien llega y te insulta, el problema es de él. Él trae un rollo, por X razón, X circunstancia. Y él trae una estafeta, la estafeta del enojo. Y depende de ti si tú quieres recibir esta estafeta del enojo y contagiarte del enojo y ahora tú tener ese problema. ¿Me explico? Ujú. Y eso, esas son, te digo, los paralelismos que encuentro en el, tanto en, ¿cómo se llama? En frases budistas y en psicología. O sea, te digo que encuentro eso cuando puedas, búscalo, te lo recomiendo mucho. Búscalo así, como dice Sam Harris, sin la intención mística. Búscate algo de budismo y créeme que vas a encontrar algo que te guste. Te recomiendo mucho No, a y Osho. te digo A una Osho cosa. te lo recomiendo mucho. Oh, sí. Ok. Osho. ¿Vale? Cuando puedas, él busca, él tiene frases y tiene un buen de cosas. De hecho, dicen que él no escribió Me ningún suena libro. mucho, ¿eh? Me ¿Sí? suena mucho ese vato. Es como un gurú, era un gurú de la India. Se vino aquí del lado occidental. Hizo dos, tres cosas por ahí que yo creo que no son correctas. Pero mira, hace poquito me refiero a hace unas semanas, aprendí que debo de quedarme con el mensaje, no con lo que hace el mensajero. ¿Vale? Ajá. Así si tú me das una lección de vida, tú me das una lección de vida, pero a lo mejor tú ni siquiera practicas lo que dices, no me importa. Me voy a quedar con la lección de vida, me voy a quedar con el mensaje que tú me des. A mí no me importa el mensajero. ¿Sí me explico? Fíjate qué Porque... curioso. Ajá, dime. Muchas veces pasa eso. Perdón que te interrumpa. No, tú dime. Tienes De hecho, yo razón te en eso. interrumpí a ti. Estamos igual, ¿verdad? No, mira, o sea, me llama mucho la atención que digas eso porque muchas veces, por ejemplo, me ha tocado ver en debates, por ejemplo, cuando se trata de religión contra ateísmo,
que dicen, ah, pero si, por ejemplo, y lo he visto en algunas ocasiones, dicen, ah, pero si Darwin era racista, y dices, ok, pues sí, puede ser que era racista, pero eso no deja que la teoría de la evolución sea una cosa que Sí, esté correcta. O de sea, hecho, el que el vato haya sido un hijo de la chingada no quiere decir que sea malo para su trabajo. O sea, imagínate un matemático bien fregón así, que digas, ah, es que el vato es asesino. Pues sí, pero el ser asesino no le quita lo ser buen matemático. Entonces, oye, si el exacto. vato es bueno para las matemáticas y te saca una ecuación que, vamos a suponer que te prueba la existencia de la vida extraterrestre. Es un ejemplo, ¿no? O sea, decirte, las probabilidades de que haya vida en este planeta con esta fórmula es una cosa bien estúpida lo que estoy diciendo. Es, Sí, es sí, sí. un ejemplo muy burdo. Pero decirte así, con esta fórmula yo te compruebo esto bien chingón y ganas un premio, no. Ese vato se gana un premio, no. Y dices, ah, cabrón, y luego de repente te das cuenta que el vato es un asesino de en serie. ¿Cómo es posible que ganó el premio Nobel y fue un asesino en serie? Por eso, a ver, el vato era un genio en las matemáticas, su vida personal es aparte, sacas. Y eso es bien, bien importante. Tú tienes razón y me llama mucho la atención que lo digas así, porque mucha gente a veces como que no logra conectar eso. Eh, Poca gente he sí, escuchado que diga eso que acabas de decir tú. O sea, yo me centro en lo que tú me dices. Yo separa, me centro separar, ándale, o sea, no, por ejemplo, a mí no me importa que tú seas un mamón de primera, ¿sí? Pero si tú me dices algo que a mí me sirve, claro que lo voy a adaptar. claro. Decía, por ejemplo, no sé si te sepas la historia más o menos de Bruce Lee, que lo empezaron a criticar mucho en su tiempo porque o sea, dio a conocer al mundo lo que era el Kung Fu y todo eso, y aparte descompuso, entre comillas, el Kung Fu y lo empezó a fusionar con box, ¿cómo se llama? Taekwondo y Lo hizo a su forma. karate y judo, y hizo un revoltijo de cosas así. Y le decían, ¿por qué haces eso? O sea, dice, y él dijo una vez, no a lo mejor textualmente, pero le dijo, yo tomo lo que me sirve y lo Claro. aplico en mí. O sea, todo lo que potencia mis fortalezas, que tiene uno, que tiene otro y que tiene ya, los aplico en mí. ¿Sí? Y tomas de Haz todos cuenta que, lados. oye, ajá, yo por ejemplo veo que en el box, para mí, en mi cuerpo y mis capacidades, me funciona estos golpes de box, yo los voy a aplicar y los voy a adaptar a mí. Claro. A mí, yo no quiero que tú me digas, si vas a hacer kung fu, da golpes de kung fu. Si a mí los golpes de kung fu no me sirven, yo no los voy a usar. Si tú me dices, oye, es que las patadas que usa no sé, el karate son mejores, pero a mí se me adaptan mejor las de taekwondo, yo voy a usar box y patadas de taekwondo y judo aparte. Y voy a usar este tipo de movimientos de karate porque yo sé que esto en mi cuerpo potencia mis habilidades de lucha y hace que yo sea un mejor peleador. Entonces, ¿por qué no usarlos? Claro. Podrá ser un revoltijo, pero me hace mejor peleador que De, tú y que muchos que están casados con una idea y son cerrados en ese sentido. de hecho, Él por eso te decía, fluye como el agua. sí, fluye como el agua. De hecho, mira, te pondría una metáfora así. Yo creo que cada persona somos un rompecabezas, brother. Y ese rompecabezas que somos va a estar completo hasta que muéramos. Y cada pieza es eso que nos vamos quedando. Cada pieza que nos compone a nosotros es lo que nos vamos quedando de muchas cosas. Es por eso que la vez pasada que hablamos, te comentaba, mira, a mí me da igual si Jesús el Cristo vivió, no vivió, que si fue hijo de no sé quién, no me importa. Pero si encuentro una enseñanza de él que me sirva y que yo la pueda aplicar en la vida diaria y me tenga resultados positivos, me la voy a quedar. Lo mismo con el Claro, Buda, lo mismo con Zoroastro, con quien tú quieras. A mí no me importa de dónde vienen ni quién son. Si hay algo que resuena dentro de mí y me guía por un camino para ser mejor persona, me lo quedo. Yo me lo quedo. Y a veces mira, te, hasta... te lo pongo más Ajá, dime, dime. sencillo. Te lo pongo más sencillo. Si yo aprendí, si yo aprendí de Goku que partiéndome la madre voy a ser mejor, Buena, sí, ¿no es también. cierto? Sí, sí, sí. Oye, De las novelas, literal, o sea, de las caricaturas, de los cómics, de las películas, de o todos sea, lados. ni siquiera te vayas con Jesús o Buda, la chingada, no, no.
date cuenta, o sea, date cuenta con qué puedes sacar cosas buenas, o sea, con una cosa bien sencilla, ¿me explico? Sí, Tan es el sencillo a mensaje. veces ver las cosas, es el mensaje, o sea, aprendes muchas cosas, pero si eres observador y sabes de dónde tomar las cosas, eso está muy chingón. Hay cosas ocultas ahí ocultas no en el mal sentido del ocultismo, o sea, ocultas en el sentido de que hay cosas muy interesantes que ahí están y a veces mucha gente cree que solamente las cosas buenas pueden venir de un ente, De una no sé, deidad. divino y así. Sí. Ajá, y no es cierto, o sea, el humano es totalmente capaz de poder desarrollar su propia identidad y desarrollar una moralidad que te permita separar las cosas y decir, oye, esto no está bien, oye, esto está bien, oye, esto me puede ayudar para salir adelante, para poder resolver cierto problema y así. A mí me llama mucho la atención como mucha gente, y me da a veces hasta como un poco de miedo, y no miedo así como que a una sola persona, sino como que un miedo general en decir, es que tenemos moralidad gracias a Dios. Si no es porque Dios nos dijo que Sí. debemos tener moralidad, de que no debemos matar, de que no debemos violar, no tendrías moralidad. Entonces a veces te pones a pensar, el día que este cabrón deje de creer en Dios, se va a hacer violador, asesino y lo que quieras, porque Porque depende de eso para su ser bueno. fundamento, su fundación, y depende del miedo que tiene al Dios al que cree que lo va a castigar si hace cosas malas. O sea, por su propia cuenta no es capaz de poder pensar, oye, esto no está bien. Oye, pero No, te das tiene cuenta alguien que decirle. sí, exacto. Oye, pero te das cuenta que la misma gente se genera esa necesidad, porque nadie ¿Qué tiene necesidad? esa necesidad de crearse un Dios para ser bueno, ir por un buen camino, porque no están conscientes, lo reiteramos, lo de la conciencia, no están conscientes que no necesitan eso para ser buenas personas y para estar bien, porque tú sabes que la religión está basada en el miedo. Te vende una bonita historia, que en otra vida, así esta vida te esté yendo de la chingada, que la siguiente vida te va a ir bien, pero pórtate bien. Y la única manera en que tú te portes bien y estén llevando los conteos de tus buenas obras es mediante la religión. X, religión X. Te das cuenta cómo la gente se crea esa falsa necesidad de tener un Dios para ser buenas personas. O sea, ellos mismos se crean esa necesidad. Y como tú dices, no se dan cuenta que dentro de ellos están las respuestas. Pero por eso debes de indagar dentro de ti, te digo, son muchos temas, desde meditación, desde la psicología, desde el entendimiento, el amor, brother. El amor es muy importante. El amarte a ti mismo, el entrar en razón, la lógica, o sea, son muchas cosas. Pero yo creo que el arte de conocerse a sí mismo es un arte muy difícil porque cada persona es diferente y yo creo que pocas personas en la vida se atreven a buscarse, a encontrarse, a comprenderse y a mejorar. Necesitan como que un impulso externo, que en este caso es la religión. No se dan cuenta que no la necesitan, no necesitan ni dioses ni nada de eso. Se necesita a cada uno, cada persona se necesita a sí mismo. Porque yo no te puedo decir a ti cómo vivas, yo no te puedo decir haz esto, haz el otro, tal vez te puedo dar un consejillo, tal vez, ¿no? Pero mientras tú no entres en conciencia, no va a funcionar. Por ahí leí una frase, te la parafraseo, era algo así de que las personas tan solamente ven lo que su nivel de conciencia les permite ver. Es todo. O sea, es como si tú quisieras hablar, no es por mala onda, solamente ¿cómo se llama? Es un ejemplo muy absurdo. Es como si tú quisieras hablar con un niño de secundaria cosas de astrofísica. Él no está al nivel consciente ni intelectual, tal vez, de poder tocar esos temas. ¿Sí me explico? No tiene el conocimiento. Lo mismo ocurre con las Ujú. personas. Si ellos no están Sí, adentrados sí. en un tema, en una circunstancia, en una situación, en una lógica, en un razonamiento, por más que le expliques, por más que les digas, no lo van a comprender porque no están en ese punto de conciencia.
Y reitero con lo que tú ¿Sabes cuál dijiste, es el problema? ¿cuál es el problema? Ah, bueno, no, dime. Ahorita te Ok, digo, primero dime. cierro con esto. Eh, y eso lo reitero con lo que me dijiste de lo que es la espiritualidad. El estar consciente, aunque la conciencia es muy subjetiva para cada uno. Recordemos que dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio. Entonces cada persona va a tener una perspectiva diferente de alguna circunstancia. Está como el ejemplo de los gemelos, que la mamá muere, el papá se tira al alcoholismo, los gemelos crecen y uno de los gemelos se hace alcohólico, mientras que el otro nunca toca el alcohol. Los dos estuvieron bajo ciertas circunstancias, pero en uno hubo algo que le hizo tomar y en otro hubo otra cosa que no lo hizo tomar. Entonces estos niveles de conciencia, por decirlo así, son muy variables, es un espectro tremendísimo. Pero si hablamos de una conciencia científica, ahí ya estamos hablando de pelos y señales de las cosas así son. Mira, las circunstancias así son. Esto se comprueba con esto. Pero nosotros no podemos hablar con las personas de fe porque la fe es irracional y nosotros estamos hablando desde el lado racional. Por eso nunca nos vamos a entender, por decirlo así, con los creyentes en ese aspecto de las cosas que ellos dicen porque ellos lo están viendo por fe. Por eso lo dicen fe. No están seguros, es una fe, a ver si ocurre, a ver si pasa. Es una circunstancia futura que está en el aire, está en incertidumbre, mientras que normalmente las personas hablan con la razón, con la, con la comprobación. Compruébame esto, compruébame el otro. ¿Sí me expliqué con lo que te quise dar a entender? Sí. Sí, te escucho, con eso cierro. Ok. Bueno, esto es una cosa bueno, ahorita me llamó bastante la atención algo que estamos comentando y algo que podemos tomar como una curiosidad, ¿sí? Ahorita decimos, ¿cuál es tu nivel de conciencia? ¿Sí? Eh, ¿Cómo lo digo? Es que lo dijiste ahorita de una con una palabra muy específica que me hizo clic, en el sentido de que me, me, me gustó como para poner un ejemplo. La gente en general Ajá. tiende a tener una creencia religiosa. Esa creencia religiosa, por ejemplo, te dice, eh, te habla mucho, por ejemplo, de la espiritualidad. Precisamente es una de las cosas en las que más ponen hincapié, en la espiritualidad. Pero ahorita, como decías tú, eso es tomando en cuenta tu nivel de conciencia, o sea, tu Claro. nivel o capacidad para tomar tus propias decisiones y, ¿por qué no? Viéndolo desde tu perspectiva, o sea, sin dejarte llevar por lo que te digan otros. Entonces, está bien curioso porque, por ejemplo, yo a lo mejor soy muy terco y probablemente sí lo sea, pero a mí me gusta mucho conectar todo lo que hablo con lo que es el trabajo que yo al que me estoy centrando, que es el activismo en contra de la religión. Me llama mucho la atención porque cada plática que veo, cada lectura que reviso o cada cosa que me doy cuenta, no puedo evitar ver una conexión bien significativa. Por ejemplo, ahorita que decías eso, dices, ¿cómo es posible que el nivel de conciencia sea la espiritualidad que uno tiene? Si precisamente en la religión lo que menos debes hacer es pensar por tu propia cuenta. Si tú has leído la Biblia, me imagino que sí, hay algún texto por ahí que te dice, confía en tu Dios con todo tu corazón y no te bases en tu propio entendimiento. ¿Cómo puedes tener una conciencia plena y saber que estás haciendo lo que debes de hacer o las cosas que debes de hacer están bien hechas si ni siquiera puedes pensar por tu propia cuenta? Es más, tu misma religión te dice que no debes de pensar por tu propia cuenta. Y ¿Me luego, explico? sí, y O luego sea, súmale que a los representantes de esas religiones son los que tienen la palabra para poder interpretar la misma Biblia. O sea, todavía está sometido, primero, no pensar y solamente basarte en la opinión de estos líderes. Ya ves que en la Iglesia Católica, como hasta por los
años 60 ya la empezaron ya daban oportunidad de que la gente leyera, todo era en latín y así como tú dices, de que no, aquí se tiene que hacer lo que hace la Biblia, y si la Biblia dice que tienes que tener fe, tienes fe. No me importa qué pienses, qué diga la ciencia, no me importa. Tú debes de tener fe. Y ahora, Ajá. tú sabes que en las religiones resulta que cada pastor, cada padre, cada cura, cada líder religioso, porque no digo ni espiritual, porque esas personas yo creo que son los menos espirituales que puede haber, estos líderes religiosos son los que interpretan, supuestamente ellos, la Biblia. Y a partir de eso es como toman sus decisiones, sus creyentes. ¿Sí me explicó? ¿Sí me estoy explicando? Sí, sí, sí. Pero tú me estabas diciendo algo, ¿no? Ah, sí. Sí, sí, sí. Entonces, imagínate, estas personas, como tú dices, ni Ajá. siquiera tienen, mm, ¿cómo decirlo? Voluntad de tomar sus propias decisiones, ni de interpretar, matan su curiosidad. Ujú. Una vez me preguntó un cuate, oye, ¿y tú por qué te gustan todos estos temas así de varios? Las cosas así que hablamos luego tú y yo, ¿no? Y Sí, sí, me sí. dicen, ¿por qué te gusta? Le digo, es que mira, yo desde niño he tenido mucha curiosidad y pues he tenido la libertad, he tenido el tiempo de indagar y de buscar. Y así es Ujú. como me he hecho mi criterio, pero todo parte de la curiosidad, de, de la, de la pregunta, una pregunta universal, ¿por qué? Simplemente, ¿por qué? Así. Oye, y Ya, la Tierra, se cortó el último que dijiste. el Se por cortó el qué. último que dijiste, nada más de la curiosidad y luego qué. Y una de las preguntas universales, ¿por qué? Ah, ok. La Tierra gira? ¿Por qué? ¿Es de noche? ¿Por qué? Y Ujú. eso ha sido mi inquietud. Y digo, desgraciadamente hay personas que ni preguntas tan simples se llegan a hacer. ¿Por qué el cielo es azul? No, Ni cosas así tan simples no les interesa, no hay un interés. Y si no hay interés, bueno, en primera, si no hay curiosidad, no hay interés. Y si no hay ándale, interés, eso. y si no hay interés, no hay voluntad. No, y Y deja una eso, cosa te lleva a otra. matamos toda nuestra curiosidad, ¿sí? O sea, te digo, perdón que te interrumpa, matamos nuestra curiosidad distrayéndonos con cosas bien triviales bastantes veces. Y con lo mismo que, como se nos enseña, se nos enseña a no preguntar, a decir que sí a todo. Y es una de las cosas que yo peleo, y esa es una, no sé si me has escuchado decirlo, sí me escuchas, ¿verdad? Sí, 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 te estoy escuchando. Ok, no sé si me has escuchado decirlo y lo digo muy seguido en los directos. Siempre yo voy a pelear porque uno tenga su propia identidad. No te digo que le lleves la contra a todos, no te digo que seas único y detergente, como dije hace rato, que sí, yo soy diferente a todo el mundo y sí. Nadie somos iguales, o sea, tampoco hay que creerse especial, ni nadie somos especiales. Pero lo único que yo digo es, no es que andes quebrando reglas y todo así, o rompiendo reglas, mejor dicho, ahí nada más por andar de contreras. Lo que sí te digo es mínimo, o sea, si vas a seguir una ideología, chido, o sea, no tiene nada de malo seguir una ideología, pero mínimo siéntate a ver qué es lo que estás siguiendo. O sea, no lo hagas No, ciegamente. ajá, no aborregarte. O sea, quieres ser cristiano, chido, que seas cristiano, no hay pedo, es qué bueno por ti, te felicito, pero mínimo siéntate, lee tu Biblia, ¿estás consciente de lo que dice la Biblia? Chido. Ahora, ¿cómo lo estás interpretando? Depende de la iglesia que estás diciendo. Tú lo estás interpretando de esta manera, pero estás consciente que no eres la única religión que tiene la Biblia como base y que tu interpretación, otra persona lo ve distinto y tiene sus razones y te lo puede explicar hasta con historia y filosofía y lo que tú quieras. ¿Estás consciente de eso? Sí, yo lo veo de esta manera. Mínimo, ya no te puedo decir, ok, no estoy de acuerdo con lo que piensas, pero mínimo tienes la decencia, y eso te lo respeto, de saber por qué fregados estás ahí. ¿Sí? Sí, tener Eso por es lo algo que a menos mí esa curiosidad, esa. me llama bastante la atención. Sí, O sea, y sabes, ahorita que dices eso me acordé de la página de Facebook que me recomendaste, la de Mis Tiliches Teológicos, ¿sí se llama así? sí, ¿Sí?
el vato se avienta buenos memes. Sí, muy buenos memes. Y no, cuando puedas ver sus directos de estos últimos meses, están muy buenos, ¿eh? Están buenos. Yo ya me Ah, no, descargué. sí, las pláticas y todo, de Sí, repente hace están buenos. colaboraciones y toda la cosa, sí los he visto. Yo luego me descargo los Ujú. videos de Facebook que sube y ahí me los pongo a ver, me los pongo a escuchar cuando estoy más que nada escuchar, porque estoy en la chamba y estoy ahí en la pantalla metido y me pongo a escucharlos. Y así como tú dices, mira, y Ujú. él creo él lo ha dicho, no me acuerdo si dijo que era católico o era cristiano, pero que él se determinaba hereje. Entonces, así como tú dices, bueno, Ajá. está bien, sé lo que tú quieras, no sé lo que tú quieras, pero por lo menos indaga y ten tu propio juicio de dónde estás Ujú. indagando, que no te estén diciendo cómo son las cosas, que alguien más no te venga a decir qué Ajá. tienes que pensar. No importa lo que sea, así da Ujú. igual, cualquier movimiento, cualquier idea política, religiosa, lo que tú quieras, no importa, sexualidad, da igual, no importa. Pero el chiste es que indagues, que tú te generes tu propio juicio, que tengas el principio de Ujú. pensar, cuestionar. ¿Es correcto lo que estoy pensando? ¿Es correcto este movimiento? ¿Estoy de acuerdo con este movimiento? ¿Sí me gusta, no me gusta? ¿Mi religión es rara? ¿No entiendo al Islam? ¿Sí me explico? Y como tú dices, Ujú. has matado el hecho de que tengamos que pensar, el hecho de pensar, de cuestionar. Ajá. No, nos han puesto, inclusive en la escuela, de que bueno, ahorita ya está cambiando un poco a poco, pero tú sabes que en su momento quiero pensar que a ti también tocó el hecho de que lo que decía el maestro era la verdad absoluta y no lo podía refutar. Si el maestro Ah, decía sí, que el sí. sol era morado, pero por la atmósfera se veía blanco, así lo tenías que decir y así tenías que creerlo. Y ya cuando te quitabas la venda, tal vez en la universidad, entendías que el sol no era morado. Pero mientras todo eso, hay mucho control. Tú sabes que hay mucho control, sobre todo gubernamental. Desde los libros de No, texto de la SEP, desde la desinformación en Internet, las comunicaciones, todo eso nos, nos dicen qué es lo que tenemos que pensar. Y matan la curiosidad, como tú dices. ajá, mata la curiosidad. Y está bien, bien, bien curioso porque fíjate, imagínate una creencia como esa, la que estamos diciendo ahorita, que el sol es morado y por la atmósfera nosotros lo vemos amarillo o blanco. Dices, ok, imagínate una idea que hubiéramos tenido así, por ejemplo, no sé, cualquier idea que aprendimos de historia de México o alguna cuestión de ciencia que nosotros estábamos bien seguros porque lo aprendimos en la escuela. De repente un día vienen y nos dicen, ¿sabes qué? Esto es mentira. Y tú, no, ¿cómo va a ser mentira si yo lo aprendí? Y si esto, y me saqué 100 hasta en el examen, si yo sé que está bien. O sea, y uno a veces dices, oye, es que tú aprendiste eso por parte de una fuente que te dijo que está ahí, que está así, ¿sí? Pero de repente viene una fuente o en una investigación más avanzada y te dice, eso está equivocado. Y a veces a uno, con una cosa tan sencilla como esa, te cuesta soltar esa idea. Y eso es O parte sea, de la cuesta programación. mucho. Sí, 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 cuesta ¿Sabes lo que yo bastante. creo también? Y yo lo suelo decir con estas palabras. Nosotros tenemos un sentido de pertenencia o una necesidad de proteger lo que nos pertenece. Y las ideas son pertenencia. Si tú le tratas de quitar a alguien por la fuerza, por decirlo de alguna manera, la idea de la pertenencia de una idea. O sea, imagínate si hay gente que de repente dices, oye, es que esta moneda era de mi abuelo y la cuidó y pasó de generación en generación, no sé qué. Y la verdad es que esa moneda no vale nada porque no tiene ningún valor real, o sea, pero tiene un valor sentimental. Esa persona protegería a lo mejor hasta con su vida esa moneda. Es que, Depende de qué tan apasionada sea la exacto, persona. es que esa Entonces, pertenencia que tú dices es lo que nos da identidad. ajá, entonces imagínate si a veces con tanto afán, por ejemplo, mi papá era una persona que no me permitía que le tirara ni siquiera un papelito donde tenía una nota que nunca la iba a volver a leer él en su vida. O sea, él veía que yo agarraba un papelito y me decía, ese papelito no lo tires. Y yo decía, pero pues, no lo tires, es mío. Y se ponía difícil conmigo, ¿no? Y Porque solo así era un era él papelito. tenía un sentido de pertenencia así de que un papelito para él es mío y déjalo ahí.
Imagínate lo que da para muchas personas que son bien apasionadas, por ejemplo, con la política o con la religión, que son los temas más fuertes de los que puedes hablar con cualquier persona. O O hasta sea, el fútbol. estamos, el fútbol, yo me acuerdo, fíjate, ahorita que me dices, y esto se me olvida porque yo me quedé que, ay, güey, o sea, te das cuenta, mira, te voy a poner este escenario y yo lo viví, y no es una cosa extraordinaria, pero te das cuenta con las palabras y hasta a veces como te dicen las cosas de lo que es capaz la gente por un maldito juego de fútbol. Yo antes, cuando estaba en la prepa, me juntaba cerca de aquí de la casa con unos camaradas, y hicimos un grupo de música y cotorreábamos y todo. Y una racita que se juntaba ahí con mis camaradas, uno era muy apasionado del fútbol. No encajaba en nosotros todos ahí, todos darguetos, ponquetos y así. Y el vato no encajaba porque él se vestía de short con su camisa de los Tigres y la chingada. O sea, no encajaba, pero era camarada de nosotros, era amigo de nosotros. Entonces yo me acuerdo que en una ocasión él que hablaba de fútbol se apasionaba, pero se apasionaba. Total, el punto es que en una ocasión, no me acuerdo que estábamos platicando, pero él dijo, no, es que pues a mí tal vez no me gusta lo que a ustedes les gusta, sí, pero por ejemplo, dice, para mí el fútbol es como para ustedes la música, dice, a mí me apasiona, dice, es una pasión, y lo dice así, hasta abrió las manos así como si estuviera agarrando algo grande, como sus palmas apuntando hacia su cara, como si estuviera agarrando una pelota así, y agitando las manos, es una pasión que se siente Claro. aquí, y a veces cuando me insultan, me dan ganas de agarrar a vergazos a alguien que, así el vato, o sea, se empezó a poner bien histérico hablando de eso, y que no le digas nada en contra de su equipo de fútbol porque es capaz de ponerse a pelear contigo, o sea, tanto así, yo me quedé así como que, ok, qué bueno, y ya yo no le dije nada, más como que seguimos ahí cotorreando, pero el vato solito, o sea, se empezó a poner bien histérico, así que, es una pasión, y con esas palabras, así de que, así como que quería hacer la voz ronca del coraje, no sé, pero te das cuenta, a veces dices, ay, cabrón, o sea, por, por eso los aliens no nos visitan, eso por ahí. He visto ese meme, entendí la referencia. Sí. Y Entonces, ahora me imagínate, llama mucho la atención. traspola eso a la religión, traspólalo. Cuando dicen, Y es igualito, o es sea, es igualito, es igualito. igualito. Ese mismo nivel de euforia. Uh-huh. Cuando dicen, es que yo Decía, siento a Dios en mi corazón. uh-huh, ¿Sí has escuchado esa frase? literal. ¿Mandé? Sí, yo lo decía. Vaya, Yo lo vaya. decía. No, mira, muchas de las cosas que tú sabes que hacían los creyentes, yo las hacía en su tiempo. Y por eso entiendo, pero no es excusa. Claro. ¿Por qué? Porque ahorita yo pienso en lo que decía y en lo que yo sentía, comillas, comillas, sentía. Y no es que no fueran sentimientos, es que uno se autoengaña y uno cree que está hablando con Dios, uno cree que siente a Dios, a mí me hacían algunas incluso melodías de los estudios, son muy bonitas, son a piano, y cantas, tienes tu cancionero y ponen la música y tú te pones a cantar. Son canciones muy bonitas, con melodía muy bonita. No le quito mérito a la belleza de las composiciones que tienen ellos, porque son muy bonitas, y las pinturas que se avientan, tú agárrate, mira, así fríamente, o sea, sin estar así como que, ¿cómo se le dice cuando lo ves así neutral? Viéndolo desde un punto de vista neutral. Tú agárrate un libro de los testigos de Jehová, dale una ojeada y mira las pinturas que tienen. Tienen maestros en la pintura de esos güeyes, agarran artistas bien chingones dentro de los mismos testigos. Sí, O sea, ellos la tienen parte gente. artística está impecable. No, es una chulada, o sea, esos que hacen una pintura de Jesucristo y te hacen una pintura de Abraham, de Noé, del arca de Noé, de Moisés y todo así. Te ponen unas ilustraciones tan bonitas, o sea, tan bien hechas. Y digo bien hechas, realistas, al óleo, bien bonitas, dices, ay cabrón, o sea, y das cuenta que con todo ese arte, con la música, con todo lo que conlleva y el sentimiento, saben envolver bien a la gente. Entonces uno ve esas maravillas de pinturas, esa maravilla de música y todo lo que es.
la organización que tienen ellos ahí, pues te hace sentirte muy cómodo. Es una manera muy, muy útil de engatusar a la gente así, con el sentimiento, precisamente. Que es una de las principales armas que la religión usa para atraer gente, los sentimientos. Sí, Me para llama mucho la envolver. atención me llama mucho la atención ese dicho de la right wing que usa mucho, que usa Ben Shapiro. ¿Sabes quién es Ben Shapiro, verdad? No, no lo conozco. ¿No lo ubicas? No, no lo ubico. Bueno, Ben Shapiro ¿Sí, es sí me un escuchas o no? judío ortodoxo de Estados Unidos. ¿Ah, sí? No, 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 pero sí me escuchabas lejos o no me escuchabas. Ah, yo te escuchaba lejos. Ah, ok. No, sí, si no me llegaste a escuchar, no, te comentaba que no, no lo conocía. Ah, bueno, te va a llamar la atención cuando lo veas. Él es muy famoso en Estados Unidos. Ok. Bueno, él es un judío ortodoxo en Estados Unidos que habla mucho de política y se mete mucho en temas de política. Y él tiene una frase que se llama, eh, a los hechos no le importan tus sentimientos, dice. A los hechos. Sí. Y algo bien curioso es que a los hechos no le importan tus sentimientos. ¿Sí? Sí. Entonces, él usa mucho esa frase y los conservadores de derecha de Estados Unidos dicen, no, sí, a los hechos no les importan tus sentimientos. Pero generalmente la derecha de Estados Unidos es el lado religioso, generalmente. ¿Sí? No todo el mundo, obviamente, pero en la visualización en general es el conservador religioso cristiano está del lado de la derecha, ¿sí? Porque así es. Ya Con, es casi prácticamente ah, es un estereotipo ya casi. claro. Y Entonces, con eso de que me da risa con eso de que sus juramentos los hacen con la mano en la Biblia, con la Biblia. da mucho de qué hablar. Ajá, ya con eso tienes. Entonces, me llama mucho la atención porque dices, ok, tú te agarras esta frase y la tomas como una cosa así bien, sí, es que los hechos y tus sentimientos no importan, maldito rebelde, y así dices, oye, la religión se basa prácticamente en sentimientos para ti, el amor, el miedo, el temor, todo eso, la euforia, todo ese tipo de cosas con lo que te trae la religión, el miedo a morir, el miedo a perder a los seres queridos, el miedo a ser castigado por Dios, el amor a Dios, sentir el Espíritu Santo que te hace llorar cuando lo sientes, sentir el amor por los hermanos en la fe, amarse los unos a los otros, el temor a Dios. ¿Sí? Todo eso son sentimientos. ¿Cómo te atreves a decir que los hechos no les interesan tus sentimientos si usas como base principal los sentimientos para estar en una que meramente religiosa y sentimental al mismo tiempo? O sea, tienen ¿cómo se le dice? Una disonancia cognitiva en ese sentido bien cabrona. Sí, 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 No los deja ver su contradicción es tremenda. su error. Ajá. No les deja ver su error ni su contradicción. Claro que somos seres con sentimientos, eso es normal. ¿Qué tiene de malo que tengamos sentimientos? Es parte de nuestra naturaleza. Es lo que nos ha ayudado a sobrevivir. El amor viene de una madre hacia un hijo y eso lo hace protegerlo y lo ayuda a sobrevivir para seguir la especie. Es ¿Qué tiene de correcto. malo? Es correcto, sí, de acuerdo total contigo. Entonces, así es algo normal, es algo que ya viene intrínseco, viene implícito, perdón, en nosotros, y que no lo podemos evitar porque es parte de nuestra naturaleza. El odio, el rencor, la agresividad, todo tiene un porqué, todo tiene un porqué. Ahora, que lo podemos controlar, sí, pero no me vengas a decir que, es que tus sentimientos, no. A ver, hay que poner las cosas las cosas en su lugar. Los sentimientos son una cosa, tus creencias son vamos a ponerlo así,
son una excusa que usa la gente que necesita, mejor dicho, no que necesita, son una excusa que usa la gente para poder controlar a otros. Sí, estoy de ¿Sí? acuerdo, sí. La religión sirve para que la gente que no puede soportar, ¿sí?, su propia personalidad nefasta y tiene que justificarla con un ser supremo que le dice, no importa que seas una mierda, tú eres mi hijo y yo te perdono. Tú arrepiéntete y todo va a estar bien. Tú arrepiéntete y no te preocupes de lo demás. Puedes seguir siendo una mierda. Acuérdate que como quieres es imperfecto. ¿Sabes qué le ¿Sí? Que agregaría? como quiera yo te voy a perdonar. Sí, ¿sabes qué le agregaría? Es que las Uh-huh. personas se irresponsabilicen de sus actos. Yo le agrego eso. Es que eso es. Es un No importa justificante. cuánta gente. Ajá. Y es así. Es un justificante. Fíjate, hay Matt Dillahunty, que, que tiene su programa que se llama The Atheist Experience. Él dice, la fe es la excusa para la gente, es la excusa que usa la gente para creer en cosas cuando no tiene evidencia suficiente. O sea, dices, alguien que no tiene evidencia para su creencia es que usa la fe. La fe es una excusa, ¿sí? Sí, ¿Qué es, te dice la misma Biblia? Es más, que enseñó a ser el profeta supremo del cristianismo, que es Jesús, que enseñó, feliz es el hombre que ve sin ver, punto. Ya dijo, hombres de poca fe, cuando estaban en el cuarto encerrado, que se apareció después de los 3 días, después de la crucifixión, uno de sus discípulos le dijo, a ver, quiero que me compruebes. Fue el único que hizo lo que debió haber hecho, pedir evidencia. Y a él lo reprendió Jesús y dijo, hombre de poca fe, feliz es el hombre que cree sin ver. Literal. es que ¿Qué te está diciendo? No busques evidencia. sí, No es lo que, tienes que hacerlo. Si yo te estoy diciendo que tienes que creer, tú cállate y cree. ajá, Literal. es lo que te digo, que la bandita creyente pues lo ve con fe, como tú dices, sin comprobar, sin preguntar, Uh-huh. sin cuestionar. Y cuando entra la parte de la razón, no Uh-huh. hay cómo justificarlo, no hay cómo justificar sus creencias. No se dan Uh-huh. cuenta que simplemente es un factor desde un factor temporal, un factor geográfico, cultural, para que ellos creyeran en Cristo. ¿Te das cuenta? Uh-huh. Si Sí, una de sí. esas personas hubiera nacido en el Medio Oriente, te apuesto que sería musulmán. O si hubiera nacido en Pakistán, posiblemente sería o judío, o sería hinduista o budista. O si hubiera nacido en Japón, hubiera sido sintoísta. Así de fácil. Son circunstancias que no se dan cuenta que, que, que no está en sus manos y ellos creen Uh-huh. que han tomado esa decisión de ser creyentes de esas religiones. Pero son Así es. circunstancias sociales y lo que te dije hace rato y ahora súmale todo lo que te mete la familia, la televisión, la escuela, los amigos, la sociedad, pues no tienes un criterio personal. Entonces cuando tú empiezas a pensar por ti, a cuestionar, a ver las preguntas de la vida, es cuando tú empiezas ese despertar. Cuando tú dices, oye, esto no es como me lo dijeron, así como los ejemplos que pusimos de ciencia, ¿no? Oye, a mí me dijeron otra cosa. Y cuando tú empiezas Uh-huh. a cuestionarte es cuando te empiezas a quitar esa venda, como la cueva de Platón. Va saliendo de la cueva de Platón y pues obviamente la luz de la verdad te va a vislumbrar, ¿no? Porque tú tienes Uh-huh. otra idea. Tú piensas Uh-huh. que son sombras y que las sombras son la verdad. Y cuando ves que hay algo más grande que eso, a veces la gente ni lo quiere aceptar. Y dicen, está Así es. loco. A mí muchas personas me han dicho, de seguro tú eres ateo porque lo que le pediste algo a Dios y no te lo cumplió. Deberías ver cuántas veces me han dicho eso, men. Muchas, muchas ¿Ya viste veces. mi video? ¿Mandé?
¿Ya viste mi video que tengo en YouTube? No, no lo he visto. Ah, el de las preguntas. El de las 10 cosas que no le debes Ah, decir a las un 10 ateo. cosas. Ese, sí, 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 lo vi. Ahí viene. Dice, eres ateo porque estás enojado con Dios. Eso es una y Un literal así clásico, es, ¿eh? ¿por qué voy a estar enojado? O sea, ¿por qué voy a estar enojado con un ser que, que no hay evidencia que existe? ¿Por qué voy a estar enojado? O sea, no tengo por qué estar, si yo no creo en la existencia de Dios, porque tengo que estar, es como si yo te dijera, tú no crees en los unicornios porque estás enojado con los unicornios. Pues no, o sea, es decir, no mames, es decir, Y por eso no creo en ellos. así es lo mismo. Ajá, o sea, seguramente le pediste algo a un unicornio y no te lo cumplió y por eso estás así. O sea, es igual, o sea, para nosotros el personaje de Dios es eso, un personaje, como de ¿Cómo cualquier vas a estar historia, enojado con algo que no no hay más. existe? Sí, pero a veces Y sí ese... puedes estar enojado, a veces una acción de un personaje nos puede hacer enojar porque lo hicieron mal o porque lo hicieron ¿cómo se dice? Con el objetivo de hacer enojar al público, pero no te vas a enojar con él directamente y vas a decir, maldito, que ¿por qué? Y te vas a poner a hablarle a la pared o al cielo, decir, ¿por qué eres así, Goku? ¿Me explico? Sí, 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 ¿Por qué lo eres pillo. tan huevón y no te responsabilizas de tus hijos? Ya ves, por eso se fue con Pícoro, Aprende Vegeta. ¿me explico? Ándale, o sea, dices, no, Sí. sí te enojas, pero no te enojas de la misma manera, es como pues, la emoción que un personaje de literatura te hace sentir, pero no es un sentimiento real, Sí, es es muy un efímero. sentimiento. Ajá, es un distinto tipo de sentimiento. Es un sentimiento y sí es enojo, pero no es como cuando pasa con una persona. Es diferente. Claro, porque Te está... enojas a lo mejor con el que escribió la historia y decir, no mames, ¿para qué haces a ese personaje tan absurdo? No sé. Ahí sí te puedes enojar con la persona que escribió el personaje, Pero no con el no con el personaje. personaje en sí, porque es Exacto, un personaje nomás. exacto. Bien dicho. Entonces, está bien curioso y sí, de hecho. Por eso son las cosas, las 10 cosas que no le debes de decir a un ateo. Literal, antier estaba escribiendo otras 10 cosas que no le debes de decir a un ateo. Para la parte 2 del video. Estoy haciendo una parte 2. Y de hecho le puse un bonus. ¿Sabes cuál es el bonus? Y te va a dar risa. ¿Cuál? Entre tantas cosas que digo que no les decir a un ateo, Hitler era ateo. Vaya, vaya. Al final te das cuenta que cómo distorsionan las cosas. De que, a ver, dime dónde, fregados en la historia, dice que el maldito Hitler era ateo. Dímelo. Y si me lo comprobas, te compró una caguama, sobres. Más judío no pudo ser, brother. No, si él estaba de la mano con la iglesia católica, el vato. Claro, sí. De hecho, después, antes con Mussolini, el Vaticano pudo recuperar cierta parte de lo que era Roma. Recuperó con Mussolini y de hecho Mussolini le pagó una lana al Vaticano. Creo era Pío X, creo, el que estaba en ese momento. Y ya ves que Mussolini estuvo ahí como que antes de la Segunda Guerra Mundial y su fascismo y todo eso. Y, y efectivamente querían sacar a los judíos de Europa. Es por eso que Hitler estuvo ahí con el Papa. La iglesia estuvo a favor de este movimiento antisionista para que sacaran a los judíos, supuestamente. Y ahí anduvo metido con el catolicismo el buen Hitler que estudió, que quería estudiar artes en Viena o en Berlín, no me acuerdo. Tampoco me acuerdo.